Listo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento internacional Caravanserai de libros, imágenes y lecturas. Este ya es nuestro último día. Esperamos que nos hayan acompañado a lo largo de la semana, que hayan disfrutado nuestros eventos. Queremos cerrar el Caravanserai con algo que para nosotros es muy importante y son nuestras novedades editoriales. En este momento se va a hacer la presentación del libro La psicología de la mentalidad colectiva del profesor Carlos José Parales Quenza, que es psicólogo de la Universidad Javeriana, magíster en salud pública de la Universidad de Berea, doctor en psicología del London School of Economics and Political Science, y sus investigaciones se relacionan con salud mental, comunicación y opinión y creencias sociales. Profesor Parales, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir con nosotros en este evento y pues por hablarnos de su libro. Le doy la palabra para que pueda comentarnos un poco más al respecto. Muchas gracias. Bueno, este es un libro que parece anclado en el pasado de la psicología social por el título, La psicología de la mentalidad colectiva. Sin embargo, es un libro muy actual en cuanto resalta la importancia que tiene la comunicación social, la colaboración, las relaciones interpersonales en la construcción de sentido. La psicología de la mentalidad colectiva no es un libro que se escribiría, digámoslo así, en el programa de la psicología social actual, tradicional, convencional, sino que es un libro que reafirma dentro de una tradición de la psicología social el carácter específico, particular de lo colectivo. Lo colectivo como resultado de la interacción de muchísimas personas. Entonces, el título pues es interesante porque lo que significa mentalidad colectiva es básicamente subrayar que el producto de la interacción de las personas es distinto a la agregación, digámoslo así, de las conciencias individuales. Entonces, es un libro con varios autores invitados muy especiales, dos profesores, Fasanelli y Gali, de la Universidad de Nápoles, que han trabajado mucho en el área de representaciones sociales, que hacen una síntesis y un análisis bastante bueno, en mi opinión, sobre lo que es la tradición de las representaciones sociales y el paso que se hace de lo colectivo a lo social, que es el paso que se hace de la tradición a lo moderno, o que es el paso que se hace, digamos, de la homogeneidad cultural y de la importancia de la religión en la organización del sentido sobre el mundo y sobre la vida, a el interés sobre la ciencia, digamos, el reemplazo que hace la ciencia por la religión y la gran diversidad que hay, la fragmentación de los sistemas de creencias. A mí me parece, ese es el primer capítulo del libro y me parece excelente, como una introducción a cómo, cuando se habla de mentalidad colectiva, se habla de un producto de la comunicación entre las personas, entre muchas personas, hace énfasis en la relación. La psicología social convencional hace énfasis en las personas, en los individuos. Una psicología de la mentalidad colectiva no haría énfasis en los individuos, entre otras cosas porque asume que el individuo es el resultado de las interacciones, de la misma cultura, de la sociedad.
Entonces, una psicología de la mentalidad colectiva hace énfasis en la junta, digámoslo así, de los grupos, de la sociedad, ¿no? De conocimiento, de sentido, de patrones de relación con el mundo. Entonces, ese primer capítulo es súper interesante como introducción a lo que abordamos en el texto como mentalidad colectiva, básicamente de una tradición sociológica que abrió una corriente muy importante en psicología social que se llama representaciones sociales. El segundo capítulo es un capítulo súper interesante, recomendadísimo. Es tal vez de una de las figuras actuales más destacadas en el campo de las representaciones sociales, ese del profesor Wolfgang Wagner de la Universidad de Tartu en Estonia. Había estado trabajando en Austria muchísimo tiempo en la Universidad de Viena y ha trabajado muchísimo el tema de las representaciones sociales y el pensamiento social desde la perspectiva de las representaciones sociales. Ese también es un capítulo de verdad, yo pienso como profesor de psicología social, que es un capítulo que todos los estudiantes de psicología social deben leer. Él habla de metarepresentaciones e interobjetividad. Y esos conceptos de metarepresentaciones e interobjetividad, en el caso específico del capítulo del profesor Wagner, trata de explicar las relaciones entre grupos con sistemas de conocimientos distintos. ¿Cómo es posible la comunicación cuando dos grupos tienen representaciones, tienen conocimientos que son diferentes? Y aún así es posible comunicarse, y esto tiene una gran cantidad de repercusiones, digamos, en el campo de la política, de la sociología, ¿no? Es un capítulo interesante. Entre otras cosas, Wagner ha estado muy dedicado a estudiar lo que él llama estrategias de afrontamiento cultural, cuando se dan situaciones como la que estamos viviendo con esta peste del coronavirus. Son estrategias básicamente que muestran la forma como los grupos tratan de elaborar conocimiento sobre algo que es súper problemático, novedoso, desconocido para la sociedad. Entonces los grupos deben enfrentarlo, deben manejarlo, deben conocer este fenómeno, deben desarrollar una serie de estrategias para, a través de la familiarización, bajar, digámoslo así, el nivel de ansiedad que produce lo desconocido. Entonces, en esta época de peste, este capítulo de Wagner nos da también algunas luces sobre estos procesos de construcción de mecanismos de afrontamiento colectivo. Él llama afrontamiento simbólico a través de la construcción de conocimiento, a través del desarrollo de referentes concretos y materiales del coronavirus, por ejemplo, a través de la relación que se establece entre esta peste y la forma como la cultura ha construido la relación con la enfermedad y con enfermedades contagiosas como esta, otras pestes en el pasado, etcétera. Entonces, un libro súper, súper bueno. Con estos dos capítulos nomás yo le diría que realmente es un libro que vale la pena. Además es súper corto también, como fácil de leer. Los capítulos están bien escritos. Y luego pensando en todo este momento de cambio y de transformaciones culturales tan importantes, yo le pedí a un profesor emérito de la Universidad de Maryland, el profesor Fred Alford, que escribiera algo sobre el mal, pensando en que es muy difícil tratar de imaginarse una psicología de la mentalidad colectiva sin tener en cuenta el fenómeno de la maldad, o sea, que es parte, o sea, de todos los procesos colectivos, porque el liberalismo por lo general trata de darnos la idea de un individuo absolutamente bueno, en términos morales, lo confronta con la sociedad, o sea, la sociedad, el individuo, como dos y
y el individuo pues poseedor de una racionalidad y de una bondad única que se ven alteradas en el momento que entra en contacto con la sociedad. Eso es una postura ideológica súper fuerte. Entonces, yo le pedí el favor al profesor Alford que escribiera un capítulo sobre la teoría y práctica del mal con un elemento que a mí me parece súper importante, y es que él ha tratado de desarrollar una teoría política desde el psicoanálisis de Melanie Klein. Y de hecho ha escrito sobre resentimiento y perdón, que es algo muy actual, vigente para los colombianos desde la teoría de psicoanalítica de Melanie Klein. Entonces es interesante que alguien, otras personas también lo han hecho, pero digamos que Alford ha sido muy original la forma como trata de abordar la ciencia política desde el psicoanálisis kleiniano. Entonces, pensando en nuestras sociedades, pensando en la forma como se organizan, yo le pedí que escribiera ese capítulo para involucrar el estudio de la maldad, el reconocimiento de la maldad como algo específicamente humano y el papel que desempeña en la organización de la mentalidad colectiva. Digo en la organización de la mentalidad colectiva porque Melanie Klein hace énfasis en el mecanismo de decisión, en la separación, que es muy relevante en estos momentos de polarización política. Porque en momentos de crisis las sociedades tratan de escindir, tratan de dividir, tratan de polarizar? ¿Cuál es la función de la polarización en la forma en que se organiza la mentalidad colectiva? ¿A qué contribuye? Porque en momentos de crisis cultural como el que estamos viviendo nosotros en este momento, que es un momento de inflexión cultural muy profundo, ¿por qué en esos momentos esas escisiones, esas divisiones se marcan más? Son mucho más evidentes, se polarizan, porque las estrategias de comunicación cambian desde esas divisiones, porque la propaganda se establece como el mecanismo de comunicación más utilizado. ¿Cuál es el llamado que se hace a los distintos grupos? Porque esa polarización es tan problemática también en términos de negociación política, de superación de conflictos y tensiones sociales, etcétera, etcétera. O sea, es también un capítulo interesante. Y hay un capítulo también de prácticamente es una doctora en psicología de la Universidad Nacional, porque ya terminó su doctorado, Ángela María Vargas, hace un trabajo excelente sobre el caso de la hiperactividad, sobre creencias y prácticas. Ella utiliza una perspectiva sobre todo de Foucault y de Biopoder para hablar de la forma como la hiperactividad es representada en los conocimientos, en las prácticas, desde distintos actores, en este caso los maestros de la escuela, los padres de familia, los mismos niños, incluso el mismo sistema de salud, ¿no? Cómo se hace una carrera, digámoslo así, desde la hiperactividad, qué es lo que se concreta y se materializa en el diagnóstico de la hiperactividad, cuál es la función que tiene ese diagnóstico a todo eso, qué aspectos estructurales están relacionados con el estigma que producen todos los trastornos mentales, en este caso la hiperactividad en particular. Entonces es un capítulo súper interesante. Y pues yo cierro el texto con una propuesta que se ha hecho desde hace ya 60 años en psicología social, del estudio de la mentalidad colectiva, que son las representaciones sociales. Esa propuesta es práctica porque desde hace aproximadamente unos 20 años, se viene desarrollando una corriente de representaciones sociales que lo que hace es individualizar lo que no puede individualizarse. Lo individualizan a través del estudio de la cognición, pero no se puede individualizar, porque lo que nosotros subrayamos en el libro es que la mentalidad colectiva tiene unos procesos que son particulares y son específicos, que no pueden estudiarse
desde el individuo. Y recuerdo que este concepto de representaciones sociales y el estudio de representaciones sociales se remonta a la tradición de Durkheim en sociología, y que lo que hace las representaciones sociales es modernizar la representación colectiva en tiempos de cambios y transformaciones muy rápidas. De manera que este libro es parte de lo que he venido trabajando en la Universidad Nacional, de lo que he venido proponiendo en los cursos de psicología social con los estudiantes, sobre la necesidad de una psicología social que recupere la importancia que tiene lo colectivo como un nivel, como un ámbito de análisis particular que desafortunadamente ha sido muy descuidado por la psicología social convencional. Así que recomiendo este libro muchísimo. Entonces, pues espero que lo lean y que puedan comentar y enriquecer muchas de las ideas que están aquí. Profe, muchísimas gracias por tu presentación. Nosotros también recomendamos muchísimo el libro del profesor Parales. Sepan que lo pueden adquirir en la página del centro editorial, directamente pueden hacer la compra ahí, pueden comprar tanto el PDF como el impreso o a ambos. Tenemos también un súper descuento para que se lleven los dos. Y también manejamos el envío hasta la casa porque pues sabemos que en estos tiempos de pandemia la movilidad no es tan fácil. Entonces, sí tenemos todo para que ustedes puedan acceder fácilmente y cómodamente a los libros de nuestros autores. Y bueno, pues realmente es un tema muy interesante que lastimosamente no tuvimos tanto tiempo para profundizar en él. Siento que el profe tuvo que hablarnos como un poco de afán para poder decirnos cómo abarcar lo que decía el libro, entonces esperamos que pues para la próxima vez tengamos más tiempo de hablar un poco más, de pronto hacerlo un poco más charlado, pero pues que esto pues sirva como abrebocas para los que estén interesados, si de pronto estaban dudando, pues ya tienen un poco más de conocimiento sobre qué va el libro, para que se animen y vayan y lo compren. Entonces, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido con nosotros y pues seguiremos en contacto para próximos eventos. Sí, a ustedes, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación a presentar este libro, por la difusión que se le está dando. Solamente quería añadir que en la carátula del libro, lo que aparece en la imagen es la Catedral de Palermo. Es una imagen muy bonita y es, con referencia al libro, es precisamente uno de los aspectos a destacar de la mentalidad colectiva, que es el paso de la religión a la ciencia. O sea, el proceso, digamos, de cambio de la sociedad. Muchas gracias, Laura, por la invitación. No, profe, a ti muchísimas gracias y pues seguimos en contacto para próximos eventos. Que estés muy bien. Sí. Chao. Chao.